Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso vamos a estar observando lo que es las Santas Cruzadas y la Santa Inquisición. Recuerden que hemos venido trabajando lo que es la Edad Media y estos son uno de los elementos más importantes que estaremos trabajando durante este periodo, ¿vale? Las Santas Cruzadas pues son enfrentamientos militares entre cristianos y musulmanes, y la Santa Inquisición el tribunal en donde se condenaban las herejías, ¿vale? Vamos a desarrollar un poco más este concepto y espero les guste mucho el video. Entonces hablaremos de una introducción muy pequeña, corta, donde se explicará precisamente qué son las cruzadas, qué son la Inquisición, antecedentes, cronología, qué es la Santa Inquisición, antecedentes de la Santa Inquisición y propósito, y expansión y castigos, que es el tema que más les gusta a los estudiantes, los castigos que se implementaban en la Edad Media por medio de la Inquisición. Entonces, como dice acá, en la Edad Media se vivenciaron muchos eventos históricos importantes, demasiados, pero entre los que más tienen como validez, como importancia a nivel historiográfico son las cruzadas, que como dice ahí son guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la plena Edad Media, y la Santa Inquisición, o que se denomina un tribunal inquisitorio, que fue creado por la Iglesia Católica y Apostólica, dedicado a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes, ¿vale? Las herejes eran precisamente personas que cometían herejía o se puede denominar, o estar en contra de las leyes de la Iglesia Católica o en contra del Dios católico, ¿vale? Vamos a hablar un poco del impacto de todos estos elementos que generó las cruzadas y la Santa Inquisición. Hablemos de qué fueron las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media europea contra los musulmanes del Medio Oriente que habían conquistado Jerusalén, la Tierra Santa, ¿vale? Que es denominada precisamente por la Iglesia Católica como Tierra Santa. Lo que es Antioquía, Constantinopla, Jerusalén, Egipto, todas estas zonas que quedan en Medio Oriente y parte de África, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Muy bien, los antecedentes se inician en 1095, ¿vale? Mire, se iniciaron en 1095, hace casi 1000 años literalmente, cuando el emperador bizantino Alejo I solicita protección para los cristianos de Oriente al Papa Urbano II, quien en el Concilio de Clermont inicia la predicación de la cruzada, que era sencillamente motivar a la gente para que fuera a luchar por Tierra Santa y fuera perdonada de sus pecados. Al terminar su alocución con la frase del Evangelio, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que está en la Biblia, precisamente en Mateo 16:24. La multitud entusiasmada manifestó ruidosamente su aprobación con el grito Deus lo vult, o Dios lo quiere, que era literalmente el lema en ese momento en latín de las cruzadas. Dios lo quiere. Es porque Dios lo quiere, lo vamos a hacer porque Dios lo quiere, y la gente precisamente apoyaba o quería precisamente que se generara este impacto con las cruzadas. Entonces, vamos a ver acá, en el mapa ustedes encuentran lo que son las 9 cruzadas, ¿vale? Con colores respectivos, para que tengan en cuenta el mapa de las cruzadas, ¿vale? Desde lo que es Europa, las ciudades más importantes o lo que serían los estados más importantes, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Portugal, hacia lo que es Medio Oriente, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Acre, Damasco, Túnez, entre otras, ¿vale? Tengan en cuenta eso, que es bastante importante. Entonces, hablamos de que las cruzadas inician con ese componente religioso, con ese componente de debemos recuperar Tierra Santa, pero se vuelven populares, y hay 9, no porque sean fructíferas, sino porque las cruzadas se volvieron algo más económico, ¿vale? Recuerden que los musulmanes en ese momento tenían muchísimo poder, y la forma de arrebatarles ese poco de poder y recursos naturales era por medio de enfrentamientos contra ellos. Más que recuperar Tierra Santa, se volvieron al final las cruzadas como un elemento de ganar gloria y riqueza y poder, ¿vale? Por eso hay tantas. Y en este momento vamos a analizarlas, de la 1 a la 9. La primera cruzada va de 1096 a 1099, se llama Cruzada de los Varones, y en esta cruzada, como nos han vendido históricamente, no asisten caballeros templarios, todavía no hay templarios como los vemos en los videojuegos, no, ni órdenes templarias. Van literalmente personas, como yo les decía,
a tratar de buscar el perdón de sus pecados, a combatir. Personas sin experiencia y no son guerreros. Y a pesar de eso, logran como tal recuperar por poco tiempo Jerusalén, Edesa y Antioquía, ¿vale? Pero es como la única cruzada que tiene como frutos o es fructífera para la Iglesia Católica. La segunda es hasta 1147 a 1149. Convocada por el Papa Eugenio III, es impulsada por Conrado III y Luis VII. Fue un fracaso, los musulmanes reconquistan Jerusalén. La Tercera Cruzada de 1189 a 1192 es una de las cruzadas más importantes a nivel historiográfico porque es precisamente denominada la Cruzada de los Reyes. Es la primera impulsada por reyes católicos y otra vez o nuevamente es un fracaso porque Jerusalén no fue reconquistada. La Cuarta Cruzada, donde el Imperio Latino de Oriente y la Orden Papal generan lo que es la Cruzada de los Niños. Y este es un dato historiográfico bastante importante y es una cruzada en la que envían niños a combatir. Y creían que los musulmanes no iban a matar niños, entonces que iban a recuperar Jerusalén con niños. Magia, mágico, ¿no? Enviaron a niños a la guerra para que no los mataran y termina siendo una masacre de niños. Entonces, algo irónico de la Iglesia Católica. A pesar de que iban por Jerusalén en esa cruzada, los cruzados terminaron sitiando la ciudad de Constantinopla, la actual Turquía, ¿vale? La Quinta Cruzada de 1217 a 1221 va precisamente dirigida contra la zona norte de Egipto y se considera una cruzada sin frutos. Nuevamente son derrotados y devueltos a Europa. La Sexta Cruzada de 1228 a 1229, perdón, fue impulsada por Federico II y fue la primera cruzada sin apoyo papal, sin apoyo eclesiástico. Recuperación de lugares santos, logran recuperar algunos lugares santos por el poder y el poder militar que tenían en ese momento, pero en la séptima, octava y novena cruzada vuelven a haber fracasos. La séptima cruzada es de 1248 a 1254, donde Luis IX de Francia intentó tomar Egipto, fracasa nuevamente. En la octava cruzada otra vez el señor Luis IX de Francia intenta recuperar específicamente Túnez, pero también fracasa. O sea, estaba tratando de recuperar lo que es la zona norte, que colinda con Europa, ¿vale? Solo separada por el mar Mediterráneo, pero fracasa. Y la novena cruzada recuperan Jerusalén por muy poco tiempo y son exiliados después las fuerzas europeas por los musulmanes. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan en cuenta esta cronología. Es un resumen muy rápido. Claramente las cruzadas son más extensas, pero si empezar a hablar de cada cruzada, los datos históricos importantes, de la cruzada de los niños y lo que ocurrió en realidad en los combates, cuando los niños van a la guerra, pues técnicamente duraríamos horas y horas hablando de cada cruzada y pues extendería mucho. Quiero que tengan en cuenta las fechas, si fue fructífera la cruzada o si no, teniendo en cuenta que la primera y la sexta son como las que obtienen frutos, pero pues al final en la novena, octava y séptima vemos que se pierden todos los combates, se pierde la Tierra Santa. Hoy en día la Tierra Santa está ocupada específicamente por bastantes musulmanes, exceptuando Israel. Entonces, pues tengan en cuenta eso. Y ahora si bien, ya terminando con el componente de cruzadas, que lo abarcaremos un poco más en las actividades, hablaremos de la Inquisición, que pues ya creo que tienen un poco más de conceptos sobre qué es la Inquisición, recuerden, donde hablamos de que específicamente la Inquisición es el tribunal que fue creado por el Papa Gregorio IX, que tiene como símbolo la cruz cátara, y se hizo especialmente para perseguir o suprimir a los herejes, ¿ok? Surge en 1230 y busca combatir precisamente a las personas que estaban en contra de las leyes de la Iglesia católica, apostólica y romana, europea, ¿ok? Los antecedentes, hablamos de que en los comienzos de la iglesia la pena habitual por herejía era la excomunión, o sea que te excomulgaban de la iglesia, te quitaban tus eh, elementos o lo que habías hecho como católico, ya sea el bautismo, la comunión, cosas así que eran muy importantes para los católicos, te excomulgaban por cuestionar a la iglesia, ¿vale? Te decían, no, ya no puedes pertenecer a nuestra maravillosa iglesia y te excomulgaban. Entonces, como eran castigos muy mínimos, a los papás se les ocurrió, no, ¿cómo así? ¿Cómo estamos castigando a las personas así? Pues los excomulgamos y ellos se van a otra religión, no podemos permitirlo, tenemos que hacer algo increíble y crean la Inquisición, ¿ok?
Entonces, que ya las personas que eran catalogadas herejes entraban a ser juzgadas por un tribunal y que no era un tribunal nada amistoso. Entonces, claramente inician con esto, el propósito: preservar la fe en la Iglesia Católica, a las buenas o las malas, sistematizar el ajustamiento de los herejes, salvaguardar la ortodoxia cristiana ante cualquier desviación doctrina o moral, ¿vale? Entonces cualquier desviación era: yo no creo en esto, o no, miren, esta religión es como más acertada, o es bueno hacer esto a pesar de que las escrituras digan que no. Entonces son cosas así en las que entraba como tal la Inquisición a juzgar. Vamos a ver la expansión rápidamente, se da por toda Europa, especialmente en países como Inglaterra, Francia, España, Portugal, entre otros, que buscan específicamente, bueno, e Italia, que buscan específicamente fortalecer la Iglesia Católica. Si se dan cuenta en el mapa, también se desplaza a Norteamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque recuerden que los españoles tuvieron influencia en las colonias de América y trajeron la maravillosa Inquisición para juzgar a los pobres indígenas que creían en la tierra, en la Pachamama, en el dios de la luna y el sol, y que no era el dios católico, claramente, entonces tocaba quemarlos. Entonces, específicamente la Inquisición se pasó por todos estos lados haciendo travesuras, y hay dos tipos de Inquisición: una un poco más tranquila, un poco más laxa con los castigos, y otra más violenta. La Inquisición episcopal, que eran castigos muy pequeños, penitencias canónicas como tal, y que buscaban precisamente que te arrepintieras de tus pecados por medio de la profesión católica, o sea, rezar, ayunar, hacer buenas acciones, ¿vale? El que peca y reza empata, algo así. Y la Inquisición pontificia, que ya es la violenta, la agresiva, que es creada por Gregorio IX, como les decía, que perseguía a los herejes y los castigaba. Entonces ahora sí veamos cómo los castigaban, cuáles eran las travesuras que hacían los inquisidores con las personas. Entonces, castigos y torturas tenemos varios. Acá está la rueda, como pueden ver no se veía nada divertido. La hoguera, te quemaban. El desmembramiento por caballos, que también lo usaron mucho los españoles acá en el virreinato de la Nueva Granada. Y la mayoría de relatos precisamente de los misioneros católicos que venían acá decían que a los indígenas les hacían este tipo de prácticas, ¿vale? También ser devorados por perros, entre otras cosas. El toro de Falaris, que era técnicamente un toro de metal o de cobre en el que te encerraban y prendían fuego por debajo para rostizarte. La guillotina, que fue patentada mucho más adelante, hacia la Revolución Francesa, pero se aplicó acá, que era técnicamente quitarte la cabeza. Y la cuna de Judas. Entonces hay bastantes violentas, hay otras que son un poco más agresivas. Si ustedes, por ejemplo, buscan los museos medievales de Europa hoy en día, tienen muchos de estos elementos en exhibición, explicando cómo era más o menos el castigo o cómo los herejes precisamente morían en estos tipos de máquinas, ¿vale? Ahora bien, llegamos a la conclusión de los dos, de las cruzadas y la Santa Inquisición, teniendo en cuenta que las dos son factores que promueve la Iglesia Católica. Las cruzadas y su impacto específicamente en términos generales fue el aumento de la presencia de cristianos en Medio Oriente, ¿vale? Porque pues las cruzadas generaron ese intercambio cultural y también el desarrollo de las órdenes militares, como les decía, los caballeros templarios. Y también una polarización entre Oriente y Occidente, el odio de los cristianos hacia los musulmanes y viceversa. Mientras que la Santa Inquisición generó lo que fue la expansión de la Iglesia Católica por todo el mundo literalmente y buscó específicamente desmantelar organizaciones no cristianas en Medio Oriente y en Europa. ¿Ok? Así que la fe católica se tenía que expandir sí o sí porque los herejes no podían tener voz ni voto para que siguieran convirtiendo a otras personas a la herejía. Ahora bien, terminamos con una actividad muy sencilla. Si tienen alguna duda, pregunta de este video durante las tutorías, recuerden que las pueden resolver. Entonces son dos actividades muy sencillitas. Las adjuntan en tareas, por favor. Investigar cuáles fueron las principales consecuencias de las cruzadas, algo muy sencillito, una investigación tranquila. E investigar cuándo se abolió la Santa Inquisición, o sea, cuándo se acabó, cuándo no hay más Inquisición, ¿vale? Y por último, muchísimas gracias. Recuerden que este video lo realizó Andrés Felipe Rojas Cabanzo y
hace parte de los videos del gimnasio que van a estar la saliendo. Muchísimas gracias.